Muy buenos días, mi nombre es Nicolás Rivera, oftalmólogo actualmente cursando mi fellow de retina y vidrio con Dr. Carlos Abdala en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Y el trabajo que les voy a presentar a continuación se titula Resultados funcionales y por OCTA con tecnología Sword Source en pacientes operados de agujero macular idiopático. Los agujeros maculares de espesor total son defectos anatómicos en la fovea con interrupción de todas las capas de la retina neurosensorial, desde la membrana limitante interna hasta el epitelio pigmentario de la retina. Si bien es cierto, la prevalencia es muy variable según las distintas series, hay un estudio publicado en el año 2017 del Dr. Fergin Ali de la Universidad de California, donde se hizo seguimiento de aproximadamente 659.500 pacientes en un periodo de 12 años y se pudo determinar que la prevalencia era de 0.02. A su vez, también se ha podido estimar que la incidencia anual es de aproximadamente 7.8 por cada 100.000 habitantes. Esta patología se consideró intratable hasta la vitrectomía propuesta por Kelly y Wendell en 1991, momento desde el cual se comenzó a considerar una causa de disminución de agudeza visual reversible. Nadie puede discutir que todos los avances tecnológicos que ha habido en el último tiempo, tanto a nivel de biomicroscopía como de estudios de apoyo diagnóstico, ha sido muy importante. Sin embargo, nunca hubo un consenso muy claro hasta el año 2013, cuando se publicó la clasificación del Grupo Internacional de Estudio de Tracción Vitreomacular, donde se subdividió a los agujeros maculares de espesor total en 3 subgrupos. Tenemos los pequeños, que son menores o iguales a 250 micras, los medianos, que son de entre 250 y 400 micras incluidas, y los agujeros grandes cuando son mayores a 400 micras. Este es un sistema de clasificación que ayuda a facilitar la identificación sistemática basada en la evidencia, el seguimiento y el manejo de las enfermedades de la interfase vitreomacular. Es importante tener en consideración que la forma de medir estos agujeros es considerando el trayecto que va entre el trayecto más estrecho que hay entre los dos bordes. Según esta clasificación, entonces, es lo que nosotros podemos esperar de un pronóstico anatómico posterior a la resolución quirúrgica. Entonces está descrito que con la vitrectomía el 100% de los agujeros maculares pequeños cierra. Los agujeros medianos con vitrectomía más del 90% cierra con o sin pelaje de membrana limitante interna. Y en los agujeros grandes, cuando se realiza vitrectomía con pelaje de membrana limitante interna, la tasa de éxito varía entre el 90 y el 95%. A diferencia de cuando no se realiza pelaje membrana limitante interna, donde disminuye a un 75% aproximadamente. En nuestra técnica, lo que nosotros realizamos en estos agujeros es una vitrectomía con limitorexis y endogajo aire, cuando son agujeros pequeños y medianos, y donde la literatura describe tasas de éxito entre el 90 y el 100%. En los agujeros grandes, crónicos y refractarios, considerando que hay distintas formas de abordarlos, lo que nosotros realizamos es la técnica del flap invertido, descrita por Michalewska en el año 2010, donde la tasa de éxito varía mucho en la literatura y se describe que es entre un 33 y un 80%. Entonces, es en este contexto y en base a todo esto que nosotros quisimos realizar este estudio, para lo cual nos hicimos 2 preguntas. La primera fue cuáles son los cambios que ocurren en los plexos capilar superficial y capilar profundo, además de la zona avascular foveal en los pacientes operados por agujero macular idiopático y que puedan ser detectados en el OCTA, y si estos cambios tienen alguna relación con los resultados funcionales postquirúrgicos. Para empezar entonces a realizar este estudio, nos planteamos los objetivos. El objetivo general fue determinar los resultados anatómicos y funcionales en pacientes con agujero macular idiopático, tratados mediante vitrectomía y pelaje de membrana limitante interna, y los objetivos específicos fueron reportar las características de la zona avascular foveal y densidad capilar foveal postoperatoria medida con OCTA con tecnología Sword Source, y reportar los resultados funcionales de agudeza visual y electroretinograma multifocal comparados con el ojo contralateral sano. Entonces, lo que realizamos fue un estudio retrospectivo, donde encontramos 30 pacientes con historias clínicas completas. Los pacientes fueron operados entre julio del 2016 y junio del 2018 por agujero macular idiopático unilateral. Todos los pacientes fueron operados por el mismo cirujano, y en los pacientes que presentaban cristalinos se realizó una facoemulsificación con implante lente intraocular, junto con la vitrectomía en un mismo procedimiento. Las variables estudiadas fueron las que podemos ver aquí a continuación: edad, sexo, ojo operado, agudeza visual pre y postoperatoria, donde hubo una conversión de Snellen a escala logarítmica,
el diámetro menor del agujero macular, el tamaño de la zona vascular foveal superficial y profunda de ambos ojos, el espesor foveal postoperatorio y la densidad capilar foveal. Determinamos si hubo o no en restitución anatómica de la retina externa y se realizó electroretinograma multifocal postoperatorio en ambos ojos. Para medir todas estas variables utilizamos el OCT Swept Source de la casa Topcon con mapas de 6 por 6 milímetros, donde se midió la zona vascular foveal superficial y profunda en un periodo de 3 a 6 meses postoperatorios y la densidad capilar foveal. Por su parte, el electroretinograma multifocal fue realizado en los 3 a 6 meses postoperatorios, considerando los anillos 1 y 2 centrales según las normas de la Sociedad Internacional de Electrofisiología Clínica para la Visión. Es importante destacar que en el análisis estadístico las variables cuantitativas se hicieron con medidas de mediana y el p-value se consideró como significativo cuando era menor a 0.05. La medición fue manual con caliper de la zona vascular foveal superficial y profunda por un fellow entrenado, siempre el mismo fellow, y se procedió a medir en el ojo contralateral, que era el control, y el ojo sano, y el ojo operado. Entonces buscamos la zona central donde había ausencia total de vasos y se procedió a medir de manera manual. Los resultados que obtuvimos, tenemos las variables demográficas, donde tuvimos 30 ojos con una mediana edad de 66 años, una preponderancia del sexo femenino, como se describe en la literatura, en nuestro caso fue de 76.7%, la mediana agudeza visual prequirúrgica fue de 20-200, la mediana del tiempo de evolución fueron 4.5 meses desde el inicio de los síntomas hasta la resolución quirúrgica, el tamaño fue un promedio de 443 micras, y pudimos obtener 4 agujeros pequeños, que eran 13.3%, 12 medianos, que eran el 40%, y 14 grandes, que eran el 46.6% de los casos. La tasa de cierre del agujero macular en una primera cirugía fue de un 90%, fueron 27 de 30 ojos, con una mediana agudeza visual postoperatoria de 20-40. En el gráfico que está en esta diapositiva podemos ver que 19 pacientes, o sea el 63.3% de los casos, presentó agudezas visuales postoperatorias mayores o iguales a 20-40. 9 pacientes, o sea el 30%, agudezas visuales entre 20-40 y 20-200. Y 2 pacientes, que eran el 6.7%, agudezas visuales menores o iguales a 20-200. Entonces, de los 4 ojos, o sea, de los 4 agujeros maculares pequeños operados, tuvimos una tasa de cierre del 100% con promedio de agudeza visual final de 20-30. De los 12 medianos tuvimos una tasa de éxito del 91.6% con agudezas visuales finales también de 20-30. Y de los 14 agujeros maculares grandes, el 85.7% se pudo cerrar en una primera cirugía con una promedio de agudeza visual final de 20-60. Esta tabla es bastante interesante porque todos los resultados que obtuvimos al medir o al comparar el ojo control con el ojo operado fueron estadísticamente significativos. La zona avascular foveal superficial y profunda fue menor en los ojos operados y la densidad capilar, el espesor de la retina y las capas de la retina interna fueron mayores. A su vez también pudimos ver que los ojos que presentaban restitución de la retina externa se correlacionaban mejor con una mayor agudeza visual final, con una relación estadísticamente significativa. Y en el gráfico, en la tabla de abajo, podemos ver que no hay una relación de la agudeza visual final con la evolución del agujero macular y con los meses de seguimiento postoperatorios. Algo que también ocurrió y donde no hubo una relación estadística fue al comparar los resultados de los anillos 1 y 2 en los ojos operados con el ojo contralateral sano. Acá podemos ver un caso de un paciente donde se hizo la medición manual de la zona avascular foveal. En este caso el paciente presentó restitución de la retina externa, donde la agudeza visual preoperatoria fue 20-200 y mejoró a 20-25. Acá podemos ver cómo hay una diferencia clara en las amplitudes que hay a nivel del electroretinograma en los anillos 1 y 2. Y este es otro paciente donde comparamos, a la izquierda podemos ver la zona vascular del ojo sano, control, comparado con el ojo operado a los 6 meses, donde claramente se puede ver una zona vascular foveal más pequeña. Y acá podemos ver donde hay una diferencia en los resultados de los anillos 1 y 2, pero
como les dije hace un momento, no hubo una relación estadísticamente significativa. Entonces, ¿qué podemos discutir con respecto a esto? Es que nuestros resultados coinciden con la literatura, donde la vitrectomía posterior alcanza una tasa de cierre de agujero macular mayor al 90%, al asociar pelaje en membrana limitante interna con taponamiento interno con gas y reposo boca abajo, logrando agudezas visuales mayores o iguales a 20-40 en el 63.3% de los casos. En concordancia con Cho, Baba y Yun, se halló una reducción estadísticamente significativa de la zona vascular foveal superficial y profunda en el ojo operado. Se encontró un engrosamiento foveal significativo en comparación al ojo contralateral y un engrosamiento de las capas de la retina interna en los posoperados. La restitución de la retina externa está en relación significativa con la agudeza visual final. Yun determinó que hay un proceso de relleno del tejido macular con un movimiento centrípeto, que sería el que contribuiría a desarrollar una zona vascular foveal más pequeña. Por su parte, Cho determinó que el daño de la red capilar perifoveal no es tan severo en un agujero macular como para destruir irreversiblemente la microvasculatura. Y Apostolopoulos logró determinar que la respuesta funcional por electroretinograma multifocal se recupera comparándola con el ojo contralateral sano y es visible en un periodo de 3 a 12 meses, posoperatorios. Entonces nuestras conclusiones son que a mayor tamaño del agujero macular, mayor tasa de cierre. La zona vascular foveal se reduce significativamente luego de la cirugía de agujero macular. Existe un engrosamiento retineo foveal y de las capas internas de la retina. La respuesta de electroretinograma multifocal es comparable con la del ojo contralateral sano y que se necesitan más estudios con seguimientos a largo plazo para profundizar sobre estos hallazgos en la reparación quirúrgica de los agujeros maculares. Quiero agradecer a la organización de este curso, de este congreso, por permitirnos y por permitirme el espacio para poder presentar nuestro trabajo, y también quiero aprovechar de agradecer al doctor Carlos Abdala por la oportunidad de poder hacer este estudio en su centro. Muchas gracias.